extraoficiales tenemos que ya dar la fuente y citar. Este es un dato de último momento que lo ha generado la cadena Ecuavisa. Estamos dando la fuente, producto de un exit poll que reiteramos son resultados no oficiales, pero que ubican a Guillermo Lasso con un 53.24% y también a Andrés Arauz con un 46.76%. Según Clima Social, esto se trataría de un empate técnico. Estos son resultados, reiteramos, extraoficiales pero pueden marcar tendencia. Hace pocos minutos ya se ha hecho público este resultado y nosotros citando la fuente respectiva, como lo es la cadena Ecuavisa, ubica Sedatos 53.24% a Guillermo Lasso y 46.76% a Andrés Arauz. Las dos encuestadoras, Clima Social dice un empate técnico y también Sedatos habla de este resultado, Sandrita. Es mínima la diferencia y eso ratifica lo que estábamos hablando durante todo el día y la tarde de hoy. Carlos, Fernando, es importante que se mantenga la calma, que entiendan que estos datos son extraoficiales, a boca de urna, y obviamente tenemos que esperar que se conozcan los resultados oficiales. Pero sí marca una tendencia, marca, digamos, lo que los ciudadanos contestaron en este momento, que son los resultados a boca de urna. Carlos, ¿cómo está el ambiente ahí? ¿Llega mucha gente, poca gente? ¿Cómo está el ambiente a esta hora de la tarde, más allá del nerviosismo? Bueno, bien dicho, mi querida Sandra, nerviosismo. No podemos decir absolutamente nada mientras no tengamos resultados oficiales. Esta es una panorámica de lo que se vive acá en la ciudad de Cuenca. Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? En este momento todavía nervios, ciertamente. Me parece que ya no, porque ya está decidido. La gente se dio cuenta que ya no queremos una Cuba, no queremos una Venezuela más. Queremos un Ecuador libre y democrático, en donde todos podamos pensar de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestro propio pensamiento, y no que alguien nos dé decidiendo y pensando a su antojo. Bueno, acá ustedes preparados para lo que será una posible administración, porque entiendo que en este tiempo, en este mes que sirvió de campaña, la segunda vuelta, significó ahí a analizar, porque lo que queremos es que todos estén preparados, cualquiera que vaya, que estén preparados para que cambie la situación en el país y en la provincia de Rasoy, básicamente. Sí, bueno, Lasso tiene claro la película. Él sabe qué es lo que necesitamos los 18 millones de habitantes. Necesitamos trabajar. Hemos pasado más de un año de pandemia en donde todos estamos con una escuela de economía muy baja. Entonces, con Lasso tiene sus propuestas muy claras. Él ha ofrecido créditos para dar a largo plazo a bajos intereses para que nazcan los emprendimientos y poder fortalecer y recuperar nuevamente esa economía que todos los 18 millones de habitantes necesitamos. Muchas gracias, muy amable, muy gentil, mi querida Sandra y compañeros, allí en CRE Satelital y acá en el Austro Ecuatoriano. Significa un honor formar parte de esta cadena y como ustedes podrán apreciar, el ambiente, ese es el ambiente que se vive aquí en el sector de Cristo Rey, como se llama, Carlos. aquí en la ciudad de Cuenca. Aquí están exactamente, esperando. Carlos, Sandra. Sí. A ver, les comento que en Teleamazonas, en Teleamazonas, Carlos, en este momento están dando los resultados. Exactamente a las 5 y todo eso. 2 minutos, no, 1 minuto. ¿Qué pasó? A ver, mientras arreglan eso, Sandrita, tenemos desde Exteriores en directo información a esta hora. Agradecemos la cooperación de nuestra colega y amiga Carmen Luisa Samaniego. Carmen, tú estás ubicada en el recinto La Salle, al norte de Quito. Es un recinto numeroso. ¿Qué nos puedes decir para la audiencia de CRE Satelital, Carmen Luisa, en directo? Buenas tardes y muchas gracias. Sandra Grimaldi está en Guayaquil, quien te habla, y Carlos Rodríguez en Cuenca. Te escuchamos, Carmen Luisa. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos cordiales a todos nuestros colegas que están en staff central y por supuesto en las diferentes ciudades del país. Conforme tú lo anunciaste, Fernando, nos encontramos en el recinto La Salle, aquí ubicado en la capital de la República. Estamos aquí en el colegio La Salle y en estas circunstancias, brevemente vamos a preguntarle a una de las personas que ha estado aquí dentro del Consejo Nacional Electoral haciendo el control respectivo. Se cerraron las urnas exactamente
exactamente a las 5 de la tarde. ¿Qué novedades puede usted detallar a la opinión pública? Tenga la bondad, SR satelital en directo. Sí, muy buenas tardes con todos. Bueno, la verdad existió normalidad en todas las mesas electorales. Existió la información también para que ninguna persona se quede con esa duda de dónde votar. Entonces, todas las personas votaron con normalidad. 5 de la tarde en punto se cerraron las puertas. En cuanto al ausentismo, ¿qué se puede decir del número de votantes en cada una de las urnas? ¿Asistieron todos los votantes? Bueno, yo lo que podría manifestarle es que según la información que venían, ya nosotros nos pedían tal vez la ubicación de las mesas receptoras, pues hubo la misma cantidad de la anterior, la primera vuelta, ¿no? Que se dio el voto. Aquí lo que no hubo es tal vez algo de las personas con discapacidad. Entonces, lo que se hizo es tal vez unas 2 o 3 personas que en la primera vuelta no pudo asistieron todos, pero en esta segunda vuelta ya no, por lo que hubo el voto en casa. Entonces, eso los facilitó mucho. Esta es la información que se origina, señoras y señores, directamente desde la unidad educativa del Colegio Alfonso del Hierro, aquí en La Salle, aquí al norte de la capital de la República. Somos CR Radio Satelital. Saludos cordiales a mi compañero Fernando Cajo, Sandra Grimaldi en Guayaquil. La Policía Nacional, así como los miembros del Ejército, están en estos momentos dando la custodia respectiva en este centro del sufragio, y se está procediendo conforme lo determina la ley, el Código de la Democracia. Fernando Cajo, esto es lo que podemos informar. Gracias. Desde el norte de la capital de la República. Gracias por tu amabilidad, Carmen Luisa. Por supuesto, es fundamental al cierre de urnas saber cómo se ha desenvuelto el sufragio en esta zona de Quito y en el Colegio La Salle. Sandra Grimaldi, continúa tú porque nuestro invitado parece que está también en sala de espera, el primer invitado. Así es, Fernando, son las 17:10, por favor pongan en pantalla a Rodrigo Gómez, que ya se encuentra con nosotros y con quien queremos conversar. Le agradecemos muchísimo a Rodrigo Gómez de la Torre, que se encuentra con nosotros y con quien queremos dialogar. Carlos Rodríguez se encuentra, Fernando Cajo en la capital de la República, Rangel se encuentra en el estudio y quien le habla, Sandra Grimaldi, desde Guayaquil. Rodrigo, ¿cómo ve, digamos, primeramente el ambiente electoral que se vivió? No hubo tantas denuncias, se votó con tranquilidad, hubo más rapidez. El Consejo Nacional corrigió los errores de la primera vuelta y la gente pudo votar con tranquilidad. Y ahora, digamos que a boca de urna no son resultados oficiales, pero una de las encuestadoras le da el triunfo a Guillermo Lasso y la otra encuestadora da un empate técnico. ¿Cómo lo analiza usted? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Fernando, qué grato a todos los radioescuchas e internautas que me están observando. A ver, creo que este ha sido un proceso electoral extremadamente tenso. Comenzamos con una serie de altibajos, pero debo reconocer que esta segunda vuelta ha sido muchísimo mejor manejada en el ámbito operativo, inclusive en los recintos electorales, al igual que en el ámbito de veedores. Sí era una angustia permanente de muchos sectores, qué pasaba con los veedores electorales, control electoral. Sin embargo, creo que se dieron muchas certezas, tal vez en el último momento, que es cuando se deben dar lo de control electoral, que es fundamental, pero se ha visto que la situación se ha desarrollado de manera tranquila. Sí preocupó en la mañana el alto nivel de ausentismo, por ejemplo, que era un tema que no, la gente no sabía votar, y que de hecho hace poco escuchaba en la radio, por ejemplo, la situación de Santo Domingo de los Áchilas, con el terminal terrestre completamente abarrotado, porque la gente salió a votar a último minuto. Es curioso, es muy curioso, en primera vuelta, las dos encuestadoras, Clima Social, al igual que Sedatos, fueron muy aproximadas en los datos, o sea que el trabajo que hacen es bastante real. Más bien ahora es curioso que Sedatos marque una diferencia de casi 6 puntos
y se había recomendado que si estaba por debajo de los 3, preferiblemente mantener el silencio, por no generar ni falsas expectativas ni problemas, lo cual era prudente, pero hay un buen margen que plantea Cedatos, una encuestadora conocida y reconocida por décadas en el Ecuador y con corresponsabilidad internacional, y vemos que curiosamente Clima Social declara un empate técnico, pero de lo que hemos podido ir observando a medida que se ha desarrollado el proceso y la información que ha ido filtrándose, pues vemos que inclusive la provincia de Manabí marca una tendencia sustancialmente al alza por parte del candidato Lasso, que de acuerdo a los datos que tendríamos, es el presidente. Y redondeando esos datos, Rodrigo, muy buenas tardes. Una pregunta a cada uno, sí, para gracias, hacerlo Anita, para agilitar esto. Así es. Sí. Decía Rodrigo que buenas tardes primero, qué gusto que estés con nosotros. 53 votos redondeando le daste datos a Guillermo Lasso y 46 a Andrés Arauz. Varias encuestadoras, hasta el último día que se pudo realizar el pronunciamiento público, hablaban justo de un margen parecido al que se está dando ya con la votación real el día de hoy, 11 de abril. A las 17:30 anuncia el Consejo Nacional Electoral hacer un primer pronunciamiento. Esperemos qué es lo que dice el órgano oficial al cual hay que ceñirse. Pero en tal caso, yo no soy encuestador y soy comunicador, pero los encuestadores, los que manejan la matemática, han dicho que si así cerraba este proceso electoral con esa tendencia, definitivamente eso marcará ya un resultado posible acá en el país. ¿Qué decir ante esto? A pesar de que hay incertidumbre, hay nerviosismo, los ganadores estarán tranquilos, los perdedores dirán que hay fraude. Rodrigo, te escuchamos. Gracias. A ver, más allá obviamente vamos a tener que esperar el resultado final oficial del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, sí hemos visto algo interesante. O sea, vemos que el expresidente desde algún lugar, en algún ático, ya de cajón está haciendo referencia a fraude y está haciendo referencia a triunfo, e inclusive se aventura a plantear un número de votos de diferencia entre los dos candidatos. Y sin embargo, Clima Social prefiere abstenerse de dar datos, lo cual es prudente y creo que es algo que hay que reconocer de la encuestadora. Este tipo de situaciones de comenzar a incendiar las redes sociales antes de que inclusive se haya cerrado el proceso electoral denotan una preocupación muy grande por alguien que quiere mantener de alguna manera ciertos niveles de control. Y yo creo que es un momento en el cual el Ecuador se merece, el Ecuador, los ecuatorianos, nos merecemos un cambio, nos merecemos el derecho a vivir tranquilos, generando así confianza para poder invertir, tanto los nacionales que están pensando en salir del Ecuador, que puedan ya olvidarse de los pasajes y olvidarse de las sacadas de a dónde se van, sino que comenzar a pensar cuánta plata podemos reposicionar en el Ecuador, y muchos migrantes, porque le hemos visto cifras también de fuera, en el cual el voto ha sido muy mayoritariamente hacia el candidato Lasso, pues ya pueden estar inclusive pensando en retorno. El Ecuador requiere confianza, el Ecuador requiere un proceso de tranquilidad y no más confrontaciones. Si es que hay que reunirse el día de mañana, que los lacistas con los araucistas y con los yacuistas y con los herbaístas, todos los colores, podemos hacer la bandera multicolor o una rosa de los vientos de colores, pero hagamos algo que le saque al país adelante como ecuatorianos y no solamente estar pensando en la confrontación y ver cómo descalificar al otro. Porque a través de mentiras se ha tratado de descalificar a un candidato por 14 años y realmente, a pesar de todo lo que se ha dicho, en 14 años no se le ha podido probar nada. Entonces ya dejémonos de vainas y comencemos a trabajar por el Ecuador, que buena falta le hace subsanar 3 crisis gravísimas: la crisis sanitaria, la crisis económica y social, y la más grave de todas al final del día, la crisis ética, porque hay que combatir la corrupción. Un saludo, soy Douglas Rangel, señor Rodrigo Gómez, tengo entendido. Quiero blancos, nulos y válidos. A ver, quiero alabar sus palabras y destacar su intervención, señor Gómez, porque hay que hacer un llamado a la paz.
O sea, sea cual fuera el resultado. Hay un resultado preliminar, pero también hay un llamado a que ir a Quito, a movilizarnos. Creo que hay que hacer un llamado a la paz, tal cual los ecuatorianos hemos ido hoy a las urnas, en paz. No ha habido quema de urnas, ni asalto de urnas, ni cierre de locales electorales. Hay que insistir en esto y esperar que el transcurso de las horas defina mediante el conteo oficial al ganador, señor Gómez. Pues así es. Tenemos que primero confiar en el profesionalismo de las encuestadoras. Confiar en que, como se dice en las redes sociales, de manera muy coloquial y con mucho respeto al Consejo Nacional Electoral, se hayan dejado pagando la cuenta de la luz para que no tengan ningún apagón. Sí estamos confiando en los controles electorales, inclusive el control electoral de los dos movimientos políticos, porque el control electoral no es nada más que validar lo que se marcó en papeleta sin que haya ninguna mano oscura ni mano negra y que se refleje en el resultado. Un adecuado control electoral lo que hace es eso, no hace más. Entonces, más bien confiemos en la buena gestión y las buenas decisiones que ha tomado el candidato Lasso con el tema de control electoral en esta segunda vuelta. Confiemos en que el CNE va también a hacer su trabajo de transparencia y confiemos en que esos resultados trasladen la paz y la recuperación de la confianza por ese encuentro que el Ecuador tanto requiere. Y agradezco sus palabras, Douglas, pero hay que decirlo claro y fuerte en estos momentos. El Ecuador necesita paz, el Ecuador necesita tranquilidad y el Ecuador necesita combatir esas 3 pandemias que tanto nos están afectando. ¿Cómo cree usted que deba la gente ahora reaccionar en estas horas? Estamos hablando de darle tranquilidad, de darle un poco de paz a la gente, pero también hay expectativas, señor Gómez de la Torre, de todo lo que significa, lo que vaya a solucionar el próximo gobierno. Estamos hablando de que va a asumir cualquiera de los dos, en este caso probablemente sea el señor Guillermo Lasso, de acuerdo a los primeros resultados, pero va a agarrar un gobierno a mitad de año con un presupuesto que ya fue utilizado, que ya fue aprobado por el gobierno que está en este momento, pero va a ser el gobierno anterior en ese caso, y va a tener que cumplir con sus promesas de a poco, no inmediatamente. ¿Cuál sería su mensaje a los ciudadanos para que no esperen ni la primera semana ni el primer mes el cumplimiento de los proyectos que se plantearon? El Ecuador está en un momento económico, social, sanitario y ético muy grave. Este proceso no va a salir. Nadie tiene una varita mágica para decir, yo soy presidente y mágicamente todos vamos a solucionar los problemas. Eso no va a suceder. El próximo gobierno le toca primerito. Hoy, diría, son las 5:30 de la tarde, yo a las 5:20, me plantearía que a las 19 horas, cuando ya esté confirmado, coja el teléfono, le llame al actual presidente Moreno y le diga, señor presidente, es hora de ponernos a trabajar. Aquí no hay nada que festejar, aquí hay que ponerse a trabajar. Y hay que ponerse a trabajar por un país, un solo Ecuador, aquí no hay 2 países. Tenemos que ir saliendo de a poco de esta crisis que va a tomar mucho tiempo y va a tomar el esfuerzo de todos. Nadie puede tener una vara mágica, pero el momento que se imprime confianza y se ponen las reglas del juego claras, no pensando en la coyuntura, sino pensando en el mediano y largo plazo, yo creo que vamos por el camino adecuado. Y eso es lo que sería primero un llamado a la prudencia, a los dos lados políticos, a esperar con calma el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Ya el candidato Arauz está haciendo referencias a que nada está dicho, que ese dato no es creíble. Error. Y se lo diría exactamente igual al otro lado, al candidato Lasso si estuviera en esas condiciones. Hay que tener prudencia y esperar resultados, porque a través de eso también damos ejemplo de madurez y de responsabilidad y respeto institucional. Y no es irrespeto, sino
respeto a las instituciones, como es el caso del Consejo Nacional Electoral. Hay los controles electorales que hemos estado monitoreando desde hace varios días, cómo se iban subiendo los números de delegados, cómo se han desarrollado en las juntas del día de hoy. Confiemos que ese trabajo político, ese es un trabajo político, está bien hecho, lo hemos seguido y hemos visto en los dos lados, un trabajo muy minucioso de cuidar el voto. Entonces, que ese voto respetado y traspasado a una encuesta que ha tenido la decisión de sacar los datos afuera, porque hay 6 puntos de diferencia, pues vamos por ese lado, tengamos prudencia, porque generar una cuarta crisis, que sería de la generación de caos, solamente nos regresaría a octubre del 2019, en donde ya sabemos quiénes estuvieron involucrados, y de ese de octubre de 2019 el Ecuador todavía tiene heridas que se han permanecido sangrando. El Ecuador necesita sanar, el Ecuador necesita recuperar confianza y recuperar instituciones, salir adelante, porque las estructuras las tenemos. La estructura productiva está lista para seguir produciendo y crecer. Si en el 2020 pudimos crecer en exportaciones en más de 1.200 millones de dólares, pues con un poco de confianza para el 2021 podremos crecer mucho más. Perfecto. Muchas gracias al señor Rodrigo Gómez de la Torre por haber estado con nosotros. Ha sido muy productivo hablar con usted y que haga este llamado a la tranquilidad de todos los ciudadanos en este momento que tanto se lo requiere. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en CRE Satelital. A ustedes muchísimas gracias, y si los datos electorales de SEDATU se cumplen, pues una felicitación a Guillermo Lasso.